el podcast desde mi camión. ¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a una transmisión más de JC Bible a través de Facebook Live. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y hoy, hermanos, vamos a hablar del tema que ustedes deben de estar viendo en este momento en su pantalla, en su teléfono, en su computadora, el verdadero discípulo. Estamos entrando al podcast número 22 del devocional, una mirada devocional a la narración de Juan de la vida y muerte del Señor Jesús, del autor Wayne McLeod. Bien, hermanos, hoy estamos introduciéndonos en este nuevo podcast. Estamos en el capítulo número 8 del Evangelio de Juan y hoy vamos a ver solamente 2 versículos según este autor. 2 versículos, el 31 y el 32. Y el autor nombra, en base a estos 2 versículos, el tema que sería el verdadero discípulo. Bien, hermanos, voy a iniciar, ya que son las 9 en punto, por fin, un día que estamos introduciéndonos correctamente en el horario, 9 en punto, sábado 11 de noviembre del 2017. Para llevar bien la cuenta, hermanos. Ok, entonces vamos a escuchar un poco de música. Estaba, antes de iniciar esta transmisión, revisando qué podíamos escuchar. Lo sentimos, pero no podemos reproducir este audio clip por falta de derechos de autor. Muchas gracias por su comprensión. Entonces, hermanos, lo prometido es deuda. Quedamos una canción y nos introducimos al tema. Bien, hoy capítulo número 22 de este devocional. Este es el podcast número 22 también, o futuro podcast, y hoy es transmisión en vivo a través de Facebook Live. Bien, hermanos, hoy nos pide este autor que leamos del capítulo número 8. Así que quien quiera abrir sus escrituras, capítulo número 8 del Evangelio de Juan, del versículo 31 al 32. 2 pequeños versículos para sostener esto que dice este autor, el verdadero discípulo. Lo voy a leer y quien quiera acompañarme con sus Biblias, adelante. Esta es una versión de la Reina Valera, pero es del año 2000. Reina Valera 2000. Dice, decía Jesús a los judíos, versículo 31. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Eso es lo que dice la palabra de Dios en estos pequeños versículos, pero fuertes versículos que nos nombra nuestro Señor Jesucristo, que los dice nuestro Señor Jesucristo poco menos de hace 2000 años. Bien, dice el autor, ¿qué es un discípulo? ¿Cuáles son las señales del verdadero discípulo? En estos 2 versos pequeños, Jesús nos da 3 características del verdadero discípulo. Primero, Jesús nos dice que el discípulo verdadero es uno que se adhiere a su enseñanza. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto lo leímos en el versículo 31. Si su corazón tiene pocas ganas de adherirse y obedecer la palabra de Dios, entonces usted no puede estar seguro de ser un hijo de Dios. Note la palabra continuar en la versión King James o adherirse en la versión internacional, o como nosotros leímos en nuestra versión Reina Valera 2000, dice permanecer. Si vosotros permanecéis. Entraña que la persona al apegarse encontrará dificultad. Nos recuerdan que no todo será fácil en la vida cristiana. Sin embargo, el creyente verdadero es obediente, incluso si significa la lucha o la muerte misma. Juan nos recuerda esta verdad importante en cada una de las cartas a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Considere estos pasajes como ejemplo. Dice, al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Revelación 2:11. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Revelación 3:12. Los creyentes verdaderos, según estos versos, son aquellos cuyo máximo deseo es vivir
en la obediencia a la enseñanza del Señor Jesús. Voluntariamente sufrirán si fuera necesario para complacer a su Señor y andar en sus caminos. Hay algo en aceptar al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador que cambia nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene un impacto radical en la vida de todos los creyentes. Él renueva los corazones. Él da un nuevo deseo de obedecer al Señor y vivir para Él. A veces esto traerá sufrimiento, pero los creyentes soportan pacientemente, aunque a veces puedan vacilar. Los discípulos verdaderos de Jesucristo quieren seguir a su amo, cueste lo que cueste. Los discípulos verdaderos voluntariamente se niegan a sí mismos para seguir a Cristo. El máximo deseo de los creyentes verdaderos es ser hallados fieles al Señor Jesús y a sus propósitos para sus vidas. Una prueba clara del discipulado verdadero es que el corazón de una persona ha sido renovado y hay un deseo real de servir y seguir al Señor Jesús. El discípulo verdadero continuará adhiriéndose a la palabra de Cristo sin importar el costo. Que nosotros tenemos la palabra permanecer, nos seguiremos en permanencia. El discípulo verdadero continuará adhiriéndose a la palabra de Cristo sin importar el costo. Un discípulo sufrirá si fuera necesario en vez de serle fiel a su Salvador. Prefiere sufrir en vez de serle infiel a su Salvador. Usted puede reconocer a un discípulo verdadero por la obediencia a la palabra del Señor. Una segunda prueba es que el discípulo verdadero es uno que conoce la verdad. Leemos en el versículo 31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos. Entonces, el verdadero discípulo es uno que conoce la verdad, conoce la palabra de Dios. Según les dijo a los líderes judíos que no aceptaban su palabra porque no conocían al Padre. Solo los que habían elegido hacer la voluntad del Padre sabían lo que Él enseñaba. Esto lo dijo nuestro Señor Jesús. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El discípulo verdadero tiene una seguridad natural de la verdad de la palabra de Dios. Esto proviene del hecho de que el Espíritu Santo vive en el creyente. El Espíritu nos confirma la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en camino a Damasco, fue confrontado por el Cristo viviente. Después de su confrontación con Cristo, el sistema de creencias de Pablo cambió radicalmente. Contra lo que él anteriormente peleaba, ahora se convirtió en una pasión en su vida. Él no tenía más duda respecto a Jesús y a su enseñanza. El Espíritu de Dios, quien había venido a vivir en el corazón de Pablo, le confirmó la verdad de las enseñanzas de Jesús. Lo mismo le ocurre a todo el que viene al Señor Jesús. Uno de los ministerios del Espíritu de Dios es convencernos de las enseñanzas del Señor Jesús. Cualquiera que tenga este espíritu reconocerá la verdad de la palabra de Dios. Juan 10:27 nos recuerda que las ovejas verdaderas reconocen la voz del buen pastor. Se escaparán de la voz de otro pastor. Ser un discípulo verdadero es poder reconocer la voz del maestro, es poder distinguir su voz de la de otros. Esto no quiere decir que como creyentes nunca tendremos diferencias en opinión con respecto a la interpretación de la palabra de Dios. Sin embargo, hay en cada uno de nosotros una convicción profunda de la verdad de las palabras de la Sagrada Escritura, y la creencia en la persona y obra de Jesucristo. Hay un nivel de intimidad que existe entre Jesús y sus ovejas. Hay comunión y camaradería entre ellos. El discípulo verdadero conoce que las palabras que Jesús habló son verdaderas y dignas de confianza completa. Dispensan. Esta seguridad es el resultado del trabajo del Espíritu Santo en sus vidas. Finalmente, el creyente verdadero ha sido libertado por la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O como leímos en nuestra versión,
Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La verdad tiene un impacto profundo en la vida del creyente. Esta vida ha puesto en libertad al creyente. Hay varias formas en las cuales esta libertad es evidente. Primero, el creyente ha sido libertado de la ira de Dios por la verdad. Hubo un tiempo cuando estaban separados de Dios. Un día se enfrentaron con la verdad de que el Señor Jesús murió en la cruz por sus pecados. Supieron cómo podrían ser perdonados. Supieron cómo murió el Señor Jesús a fin de que pudieran entrar a la presencia de un Dios santo. La realidad de esta verdad cambió sus vidas. Cuando aceptaron la verdad y dieron el paso al frente en fe, fueron perdonados y traídos a una relación correcta con el Padre. Fueron absueltos de su condenación y se les dio un nuevo destino y esperanza. En segundo lugar, el creyente ha sido libertado de una búsqueda interminable de significado y propósito. Encontraron su identidad verdadera en la verdad de Cristo. En las páginas de la Sagrada Escritura se les presentó al único que podría llevar el vacío de sus almas, que podría llenar el vacío de sus almas. Aquí en esta verdad finalmente llegaron al fin de su búsqueda. Jesús fue la respuesta que habían estado buscando durante toda su vida. En tercer lugar, los discípulos verdaderos han sido libertados del poder del pecado en sus vidas. En las páginas de la Sagrada Escritura descubren cómo pueden superar el pecado. Se enteran de que el Espíritu Santo de Dios vive en ellos. Comprenden que ya no tienen que ser derrotados por Satanás. Cuando son atacados por las mentiras de Satanás, desenvainan la espada de la palabra de su vaina y enfrentan estas mentiras con la cabeza en alto. Aprenden de esta verdad lo que es correcto y aceptable para Dios el Padre. Esta palabra se ha vuelto consuelo en medio del desánimo y una guía en medio de la tentación. Lo repito esto. Esta palabra, la palabra de Dios, se ha vuelto consuelo en medio del desánimo y una guía en medio de la tentación. Al caminar en la verdad de esta palabra, viven en victoria sobre el enemigo. Han sido absueltos del poder del pecado. El discípulo verdadero, según Jesús, tiene 3 características. La primera es que continúa, esto es que persevera, que permanece, según las palabras de Cristo. También reconoce y acepta la verdad de la palabra de Dios y finalmente es libertado por esta verdad del poder del pecado y la maldad. Ahora la pregunta que nos hace este autor: ¿es usted un discípulo verdadero? Y en esta pregunta obviamente tenemos que entrar con estos 3 puntos que él señala. Usted es una persona que permanece, es una persona que persevera, es una persona que continúa en el camino del cristianismo. Es usted una persona que reconoce y acepta la palabra de Dios, la Biblia, como la única y verdadera autoridad. Y finalmente, usted ha sido libertado de la esclavitud del pecado. 3 puntos importantes a considerar. Porque a veces pensamos que ser cristiano es simplemente ir a la iglesia. Ser cristiano es nada más cantar o decir hermano o amén a todo. Pero aquí este autor nos da 3 puntos importantes. ¿Verdaderamente perseveramos en la búsqueda del Señor Jesús en las Escrituras? Recuerden ese pasaje de Lucas cuando va en camino a Emaús. El Señor Jesús se empareja con los discípulos que iban ahí caminando y Él les dice que Él les declaraba lo que las Escrituras hablaban de Él, iniciando de Moisés y pasando por todos los profetas, les declaraba de lo que hablaban de Él. Y creo que nuestra obligación, y no es nuestra obligación, yo creo que nuestro deseo, como también nos lo menciona este autor, que tenemos que tener un deseo, un fuego en nuestros corazones por querer conocer del Señor. Justamente ayer estaba platicando con mi esposa y le digo,
tiene uno que tener ese fuego en el corazón, le digo, de querer conocer más al Señor. No es porque tengas más intelecto del Señor, sino porque te ha cautivado el Señor de tal manera que necesitas conocer más de Él. Sientes la necesidad. Llegas corriendo de tu trabajo y te sientas y te pones a leer las Escrituras y tienes ese deseo de escuchar y escuchar y escuchar, porque dices, es que es interminable. Este pasaje lo he leído varias veces, lo he escuchado de varios pastores, lo he escuchado en varios, o lo he leído en varios libros, y parece que es interminable. Porque por eso nos decía Juan que si se escribiera todo lo que el Señor había hecho, todo lo que Él hizo, todas sus obras, todo en absoluto, dice, no habrá libros que pudieran contener esa información. El mundo no podría contener tantos libros de tanta información que tendrían o que tendríamos por todas las obras y las palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y es impresionante que hoy en día hay una cantidad enorme que uno se echa un clavado a los libros cristianos y a las doctrinas y a tanta información que hay. Y dices, wow, esto es solamente con lo poco que escribió Juan, que era solamente para hacernos entender que Jesús realmente existió. Ahora imagínate si Juan haya declarado todo, es verdadero lo que él dijo. No cabrían los libros en cuanto a la información que tendríamos acerca del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, creo que eso debe estar en nuestros corazones. Creo que debe de estar ese fuego de querer conocer al Señor Jesús, como lo dice aquí. Y también aceptar que lo que es la palabra de Dios como máxima autoridad y el anhelo de quererla obedecer. Yo considero que un día escuché a un pastor que decía esto. Él puso dos ejemplos. Puso el ejemplo de un hombre no convertido y un hombre convertido. Y él pone una escena en su casa. Entonces él dice, bien, el hombre no convertido se levantará por la mañana, se levanta tarde, el despertador no sonó, se mete a bañar, se cambia rápido, se baja corriendo, agarra lo que puede para irse comiendo en el carro y ¡boom! Se va corriendo, azota la puerta y la mujer sale por detrás y le grita, ¡hey! ¿Se te olvidó la basura? A lo que el marido voltea y le dice, ¡hey! ¿Qué te pasa, mujer? No estás viendo que voy tarde, no estás viendo que estoy tantos minutos tarde, me van a regañar en el trabajo y ¡pum! Se sube al carro y se va, molestísimo. Y se termina la primera escena ahí. La segunda escena es un hombre convertido. El hombre convertido, bueno, se levanta tarde, suena el despertador y de la misma manera se levanta, se baña rápido, se cambia, baja, agarra lo que puede para comer, sale corriendo, azota la puerta y sale la esposa y le dice lo mismo. ¡Hey! ¿Olvidaste la basura? Y le contesta exactamente igual. ¿Qué te pasa, mujer? ¿Qué no estás viendo que es tarde? ¿Qué no estás viendo que ya voy tarde y me van a regañar? Y ¡pum! Se sube al carro y se va. Entonces, la gente se pone a preguntar, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el convertido y el no convertido? Porque actuaron exactamente igual. Entonces, a esto contesta el pastor y dice, bueno, la diferencia es que minutos después, cuando el hermano en Cristo, el hombre convertido, llega a su oficina y está acomodando su oficina para empezar a trabajar, el Espíritu Santo llega sobre de él y le remuerde, en este caso lo llena de convicción de su pecado. Y le habla a su esposa y le dice, mi amor, perdón, esto no lo debí de haber hecho. Te pido disculpas, no va a volver a pasar, me alteré demasiado y perdón. Digo, simplemente no podía soportarlo porque te ofendí. El Espíritu Santo me ha mostrado que te he ofendido. Y después de eso cuelga y le ora al Señor. Y le dice, Padre, perdón, te ruego que me des fortaleza para no volver a actuar de esa manera. Así sea muy tarde, así sea una crisis. No me permitas que mis arrebatos humanos y mi carne domine sobre lo que debería de dominar, que es el Espíritu. Así que yo creo que de la misma manera nosotros, hermanos que estamos en Cristo, tenemos la convicción de que la palabra de Dios es la verdad.
y que tenemos que seguirla y que tenemos que acudir a ella y que el pecado no está sobre nosotros, pero no implica que no vayamos a pecar. Verdaderamente, dice Juan en su primera carta, que aquel que diga que no tiene pecado, que no peca, es un mentiroso. Y prácticamente estamos diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios nos juzga a todos como que no hay ni un solo el justo de justos, que es Cristo. Así que no es porque tengamos nosotros cancha abierta para pecar, sino que dice Juan, pero si pecáis, hijitos míos, abogado tenemos en Cristo Jesús, Cristo el justo, el que nos justifica, el que derramó su sangre por nosotros. Solo llegamos a nuestra cama o en este señor llegó a su oficina y le pidió perdón al Señor. Y el Señor es justo, Él es bueno para perdonar nuestros pecados. Así que, pero si, hermanos, no tenemos esto en nuestros corazones, no tenemos el fuego de querer buscar del Señor, no tenemos las ganas, hermanos, o no tenemos la conciencia a veces de que lo que dice la palabra de Dios es verdadera y no tenemos la fe en que es verdadera, o simplemente nuestro orgullo supera lo que es el venir a pedir perdón si hemos ofendido a alguien y el orgullo está sobre de eso. Entonces, tenemos que escudriñar nuestros corazones, porque aquí el autor nos dice, no porque él sea la autoridad, ¿verdad? Es una interpretación, pero sí es para que nuestros corazones piensen y mediten y digan, Señor, parece ser que tengo orgullo. Te ruego que no permitas que me consuma el orgullo. Quítame esto, te lo ruego, porque soy un pecador. Y el Señor es bueno y el Señor nos fortalece y nos ayuda con esas debilidades que llegamos nosotros a tener. Así que, hermanos, esto es lo que nos habla este devocional de hoy, sábado 11. Ha sido un devocional cortito, hermanos, yo lo sé. No sé cuándo vayamos a empezar ahora sí con un devocional un poquito más largo. Y bueno, espero hayan disfrutado de este devocional, que les haya podido acercar un poco al Señor el día de hoy, que podamos meditar en estos dos versículos de la palabra de Dios, que es el versículo 31 y el versículo 32. Y para la próxima vamos a estar nosotros hablando del versículo 33 al 59. Creo que ya ahí se acaba este capítulo. En efecto, la siguiente semana creo que terminamos con esto. Si no es que hago un podcast antes. Todo depende, hermanos. Porque también quiero prepararles algo para Navidad. Ahora que se viene diciembre, sembrinas, ustedes saben. Y yo soy ¿cómo podría decirlo? Un defensor de la Navidad. Me gusta mucho la Navidad. Creo que es un excelente tiempo para compartir el Evangelio. Sé que muchos no están de acuerdo en eso, pero tengo yo mis puntos del por qué defiendo la Navidad, y es bueno. Siempre hacerla, obviamente, en Cristo, ¿verdad? Y no enfocarnos en otras cosas. Hermanos, ya nos salimos del tema. Me da mucho gusto saludarlos. Que Dios los bendiga esta noche. Le mando saludos ahí a Arnold Portela, Ondina Vázquez. Hermano, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. A todas aquellas personas que escucharon este podcast hasta el final, queda grabado aquí por si lo quieren volver a escuchar. Y si no, bueno, nos vemos en vivo la próxima semana. El día sábado, 9 de la noche, tenemos una cita con el Señor Jesús. Que pasen una excelente semana, excelente fin de semana. El día de mañana, recuerden, hay servicio, hay que acudir al servicio. Así que vayamos y tomen su lugar que les corresponde. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos hasta la próxima.